Uno, dos, tres. ¿Dónde estamos? Pues estamos en mi casa. Estoy aquí en mi casa en Guadalajara, eh, justo empezando este día, siendo madre y trabajando y haciendo mil cosas a la vez, terminando de dejar al chiquillo en la guardería y lista para tener una conversación y un chismecito aquí contigo. Está bien sabroso porque justo la siguiente pregunta es, ¿por qué estamos aquí? O sea, ¿por qué estamos en tu casa? Bueno, estamos en mi casa porque aquí es donde trabajo haciendo cosas del hogar, pero trabajo también desde casa con algunos proyectos, criando también a la misma vez y pues aquí fue donde es el lugar idóneo para poder tener esta conversación y conectarme contigo. ¿Y tú eres de ahí, de Jalisco? No, yo soy de Colima. Colima es de los estados más pequeños de la República. Ya conocido, pero hace unos 20 años cuando el internet apenas empezaba, siempre que decía que era de Colima, me acuerdo que a veces me metía mucho como, ya ves, ¿te acuerdas de Messenger? Y que pues en esa época de los principios de los 2000, ahí me voy yo a ventanear con mi edad de Chiava, pero pues que chateabas con gente de todos lados, ¿no? Y pues ahí te quedabas como a buscar hablar con gente desconocido, que ahorita es como algo que digo, qué inseguro es eso para una niña que estaba en la secundaria, tener ese acceso, pero bueno, entonces te preguntaban que de dónde eras y yo decía que era de Colima y me preguntaban que dónde era eso, que si existía en México y era como de sí, soy, o sea, es un estado, ¿no? Y decían, es un estado, no lo conocía y a veces lo peor era cuando era la gente de México, ¿no? O sea, porque gente de otro lugar, de otros países, pues bueno, lo puedes entender. Entonces tenías que sacar como de, sí, estamos al lado de Jalisco, ¿no? Hasta la fecha, lo cual me indigna demasiado. Mucha gente dice, ah, no es parte de Jalisco, pensé que era parte de Jalisco, ¿no? O sea, sucede, se sabe. Pero bueno, sí, yo soy de este lugar tan cálido y pequeño, donde hay unos volcanes enormes, uno de fuego y uno de nieve, que bueno, se neva no siempre y con este cambio climático pues ya uno no sabe cuándo sí, cuándo no. Y pues sí, yo voy y vengo mucho de Colima a Guadalajara. Una de las razones también de estar acá es, bueno, que mi pareja tiene viviendo aquí muchos años, pero pues también la chamba, ¿no? Colima es un estado muy pequeño y para a que nosotros nos dedicamos, porque mi pareja también es de allá, pues es como complicado permanecer en esta ciudad tocada por el sol y pues eso, ¿no? Por eso estamos acá, pero afortunadamente por esa parte queda muy cerca de Guadalajara, que es donde nosotros estamos, y pues eso nos permite ir y venir, ¿no? Nosotros allá tenemos a nuestras familias y yo debo de decir que si yo pudiera estaría ahora mismo en Colima. De allá vengo, pero yo me quedaría ahí, pero bueno, pues las cuestiones de chamba y demás nos hacen estar acá en Guadalajara, pero debo de decir que soy fan número uno de Colima
y soy una persona muy enamorada de mi tierra. ¿Por qué? Porque pues es un lugar donde por cualquier lugar, bueno, tú estuviste por allá, ¿no? Por cualquier lugar que vayas puedes ver los volcanes y es que no hay nubes. A pesar de su crecimiento un tanto ya descontrolado y que eso pues evidentemente incluye el despojo de las tierras de la naturaleza, ¿no? Y de árboles gigantes que cada vez talan más, pero aún así es un lugar lleno de árboles, árboles muy grandes, estamos rodeadas de cerros en la capital, ¿no? Pero aparte luego te vas para la costa y te queda como a 1 hora la playa, y si quieres ir al río te queda como a media hora, y eso amo de Colima, la verdad. Soy una persona muy provinciana de corazón y que sí, para mí es vital poder tener ese contacto, de ver los cerros, ¿no? Para vivir, es como que luego eso a mí me deprime mucho de Guadalajara, como ver puro edificio, edificio. Y eso que no es tan como Ciudad de México, ¿no? Es una ciudad que con todo y todo está como medio mezclada entre una ciudad provinciana y pues una ciudad ya mucho más, este, urbana, ¿no? Como la jungla de asfalto, pero aún así, pues no, Colima la verdad sí tiene esta alma pueblerina, entonces pues eso, soy una amante y siempre estoy extrañando Colima cuando no estoy por allá. No, es que esto que dices me emociona mucho porque me hace pensar en 70,000 temas. Uno de ellos tiene que ver con este fenómeno, como dices, de dónde eres y de dónde te has arraigado, ¿no? Porque digo, no me acuerdo, seguramente sí lo he mencionado en otros episodios, no sé si de esta temporada, que debo de agregar, aunque lo iba a mencionar más adelante, que seguramente este va a ser el primer episodio de las temporadas 2, entonces estamos Muy bien, comenzando va a bastante tocar seguros. inaugurar. Ajá, exactamente. Entonces eso me emociona un montón para ser fieles a las primeras raíces en las que teníamos estas conexiones en línea. Pero que también tiene que ver justo con el arraigo, porque pues yo nací en Ciudad de México, entonces justo me acostumbré, para bien o para mal, a una dinámica de ciudad y de una de las ciudades más atascadas del planeta, con Sí, todo lo bueno y lo malo que pueda tener. claro. Entonces, cuando yo me voy a vivir a Chiapas, como que me pasa este fenómeno muy complejo en el primero, en el que para mí la vida es muy lenta y Ujú. que sé que luego gente más grande que ya luego quiere imponer sus rutinas llega a criticar lo que se le conoce justo como la provincia, lo que no es la capital, pero ya luego cuando te acostumbras allá y regresas, yo es muy curioso porque por un lado, ahora por eso en público y hasta profesionalmente me defino como que soy de los dos lugares, porque al final lo soy, porque por un lado me puedo mover muy bien y como que respiro muy bien las ciudades, o sea, es un entorno en el que puedo existir, pero sí extraño varias de las comodidades y preciosidades que te da estar en un lugar menos atascado, como el que puedas llegar más rápido a los lugares, o sea, justo Sí, el que puedas visitar a gente, o sea, porque yo decía, oye, pero ¿por qué antes me daba tiempo, no sé, de ver a 3 amigos, hacer 4 proyectos y no sé qué? Porque claro, agarraba mi bicicleta, llegaba en 15 minutos a alguien o caminaba y llegaba, ¿no? Entonces como que pasan esos fenómenos. Y ya hablando de lo de Colima, creo que es súper interesante eso porque pues sí, pasa este fenómeno de que luego la gente no conoce hasta sus propios vecindarios. A mí me pasó hace poquito de que está este estado, para la gente que escuche esto o vea este podcast y no sea de México, hay un estado llamado Michoacán, y en mi cabeza, por alguna razón de la vida, di por hecho, a pesar de que he visto varias veces el mapa de la República, de que Michoacán no tenía acceso al mar. Entonces en mi cabeza Michoacán estaba arriba de, o sea, como que Hidalgo, o sea, como que Michoacán es Bajío, ¿verdad? ¿O la no? verdad, creo que sí. O por ahí. Por ahí. Es que la verdad no conozco, o sea, sí, es que entiendo porque si conoces la capital, Uh no -huh. te parece que Michoacán tenga costa, pero sí, o sea, forma parte, de hecho es como parte de esta costa de tierra caliente que le llaman. Ajá, y entonces esa parte, o sea, en mi cabeza era como que luego hago que, o sea, sabemos que México es como un calcetín raro, y en mi cabeza era como no, como que lo que está arriba, como que vas así. Entonces es decir, al lado tienes Colima, tienes Jalisco, pero arriba está Michoacán en medio, o sea, como que Michoacán era un estado central y no un estado que tuviera acceso al mar.
Y todo esto lo saco porque ¿cómo dirías, o sea, más allá de estar teniendo luego que explicar estas diferencias o la existencia incluso de Colima, que digo, yo soy de las personas que actualmente entra al juego de que no existe Tlaxcala y sí existe Tlaxcala, pero pues bueno, la gente sabe que es parte del cotorreo. Del cotorreo, sí, 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 El, no. ¿Cuál dirías que son los choques culturales que has tenido más allá del tema ciudad y un lugar más provinciano, entre justo la tierra que has amado, que es Colima, y estar en Guadalajara? Pues fíjate que creo que los choques culturales, o sea, como tal, como culturales, no me he puesto a pensar. O sea, a lo mejor sí. La verdad es que tampoco siendo mamá estoy como súper social, ¿no? Y yo me vine justo en la pandemia, entonces no Mm, es como que yo he generado una vida muy como... Y mi vida laboral ha sido en casa, ¿no? Entonces no tengo como esto. Creo que cosas que me he enfrentado son cosas como, por ejemplo, que luego me doy cuenta de la comida, ¿no? O sea, que pareciera luego que tiene que ver con estas cosas que se uniforman, ¿no? De lo que es ser mexicano, pero que pues evidentemente cada su territorio tiene su manera de comer, su manera de llamarle las cosas, ¿no? Yo luego voy y pido carne para cocido y se me quedan viendo como de, ¿qué? Y, no, caldo de res, ¿no? Y por ejemplo, para el caldo de res no ponen las mismas cosas que en Colima, ¿no? O por ejemplo, pido el queso seco aquí, no hay. El queso seco es un queso, pues sí, como que se deja como añejar mucho, y el queso fresco, y aquí le llaman queso de mesa. O sea, esas son como cosas como en los lenguajes que digo, ay, como que de repente asumía que estábamos como igual, porque aparte yo tenía como esta idea de que aquí, por ejemplo, los quesos eran como gran diversidad por los altos de Jalisco, que en los altos de Jalisco pues hay, de hecho, mucho queso del de Colima tiene que ver como con esta cercanía con esas regiones, pero pues evidente, pero luego dices, pues sí, es que los altos de Jalisco o ciertas localidades, municipios de Jalisco pueden estar más cerca de Colima que de Guadalajara, y entonces a lo mejor, o sea, como que sabes, esas cosas que que me han pasado, pero tampoco, o sea, como que en lo general no he vivido una cosa que tú digas choque cultural. Creo que mi más grande choque cultural puede ser como la cuestión urbana, ¿no? Pues es muy distinta la movilidad, la manera de ver, de vivir, ¿no? O sea, a pesar de la violencia y de que Colima pues ha crecido evidentemente, sí sigue guardando pues una dinámica muy, pues sí, de pueblo. Es que yo crecí en un Colima donde todavía a mí me tocó, por ejemplo, que en donde mis papás se asentaron con su casa, o sea, donde compraron casa, que todavía se podía, aunque era endeudarte con el banco, todavía había a las afueras, pues zonas verdes, ¿no? O sea, zonas que no había colonias, que salías y te ibas en la bici, y en la época de lluvias te encontrabas catarinas y andabas entre los charcos y te metías básicamente a establos donde había vacas. Entre la ciudad todavía establos que ya han desaparecido muchos, ¿no? Donde había vacas y caballos, y enfrente estaba, no sé, eh, después pusieron un bodega, ¿no? Un supermercado, cosas así, ¿no? Que a pesar de que se han cambiado, sigue habiendo todavía, ya menos, pero establos entre las ciudades donde vas a la leche caliente, ¿no? En medio de una avenida. Entonces, esas cosas evidentemente sí son muy diferentes acá, por lo menos en la parte pues central de la ciudad. Supongo que si te vas a las afueras sí te puedes encontrar, ¿no? O sea, por donde yo tengo, donde yo todavía rento casa allá en Colima, hay gallinas, ¿no? Y hay un señor que tiene una milpa en un terreno, ¿no? Que tiene una milpa que siembra maíz, ¿no? O sea, todavía ya es menos común, pero todavía encuentras eso. Entonces eso le da evidentemente pues como esta vibra todavía muy pueblerina, y pues eso a mí me gusta. Y la vida sí, todavía te encuentras a gente que se sale con sus sillas a sentarse, a los señores
como ya señoras grandes, salen a tomar el aire, ¿no? Así, tal cual, y a sentarse, a veces sin platicar, nomás estar sentados, así, tal cual. Los ves ahí volteando, a veces sin pelarse o a veces platicando, y eso es todo, y eso es muy de Colima, ¿no? O sea, muy, muy, muy de Colima. Entonces eso podría decir que sí ha sido como el choque, ¿no? O sea, esa parte de tan familiar, tan, sí, o sea, no sé, eso. O sea, como yo salía descalza a la tienda, ¿no? Digo, ya ahorita ya no, pero a veces salgo descalza a caminar a la calle, las calles son empedradas, ¿no? En ciertas zonas. Eso es muy de Colima y acá pues si vas a la tienda pues sí mínimo tienes que salir medio, no, no puedes salir tan así pues, ¿no? O sea, sí es un poco como, por así decir, más, sí, pues, no sé, como que se siente esa vibra todavía muy, muy de pueblo, que no lo demerito, o sea, me gusta, o sea, tengo esa vibra y eso es lo que luego le sufro un poco. Sí, tiene una textura muy bonita, porque de hecho justo ese es el 20 que me cayó, o esa es la, como que la revelación que me cayó cuando vuelvo a la ciudad, ¿no? Que yo dije, claro, yo no puedo pedir querer tener la experiencia de la Ciudad de México en un entorno como Chiapas o en un entorno más menos urbanizado, pero Ujú. tampoco puedo pedirle al entorno que es menos urbanizado que me dé la experiencia de la ciudad, más allá del tema complejo de la modernización, el despojo y esto, sino como también esas dinámicas sociales, porque Sí. eso, ahorita que dices eso, es lo que yo pensaba mucho, y le mandé un par de videos a unas amistades, cuando en los días que estuve en Colima, porque primero, creo que de las dos cosas que más me llamaron la atención, hablando del clima, por ejemplo, al menos el clima de Colima se me hizo muy cercano al clima de Tapachula, Chiapas, que es donde crecí una parte de mi vida también, que es un clima cálido húmedo, que hay arbolitos de mango, que el sol incide de cierta manera, y digo, ya hasta por lo que nos dedicamos, que más adelante vamos a tocar eso, pues también ya observas a veces esos detalles, ¿no? De cómo se ve ante tu ojo o ante el lente, pero lo que se me hizo súper interesante, además en particular por el hotel en donde me tocó hospedarme, era que me recordó instantáneamente a los 90 llegando a Chiapas. Y dije, qué curioso, pero justamente desde este lugar precioso, o sea, no es sobre idealización, es de que también hay una cosa muy familiar y hasta corporal en donde tu cuerpo dices que has estado acá. Y había un parque enfrente que en este momento no recuerdo cómo se llama, Jardín el, Libertad. ese creo que es, sí, Ujú. entonces, porque sí, no era el Parque Central, sino el otro, entonces era el Parque Libertad. Ah, no, no, Es, no. Entonces, es que no supe en dónde. sí, yo estaba hospedándome a unas, o sea, no estaba en el centro, o sea, si estaba en el centro, caminaba unas 5 cuadras y había otro parquezote. El Núñez, que es Creo que mucho es más grande. ese. Sí, Sí, es un parquezote, ajá. sí, sí, sí. Este, entonces lo que me llamó la atención de ese parque, además, porque sentí como varias mezclas de lugares, es de que ese parque y esa avenida en particular me recordaban, pero la capital de Chiapas, que es Tuxtla Gutiérrez, porque justamente se parece la calle, o sea, de noche principalmente, parecía que yo estaba caminando enfrente de un parque muy famoso de Tuxtla que se llama el Parque de la Marimba. Entonces, de hecho, Ujú. hasta el sonido o poco sonido que hay en la noche era Sí. muy similar. Entonces yo me acuerdo grabar un video y mandárselo a un amigo que es de Tuxtla de casi toda su vida y usando slang tuxleco le digo, oye hija, mira este parque, se parece, míralo vos, se parece mucho al parque de Tuxtla. Y me dice, oye, no manches, no estás en Tuxtla y me estás engañando. Y le digo, no, mira, no está el kiosco, o sea, sí es otra ciudad. Eh, pero todo esto también lo digo porque, como dices, es muy complejo esto y también me hace pensar en esto que mencionas de qué implica ser mamá en un entorno en el cual al final del día te mueves. Yo no sé cómo han sido, por ejemplo, las redes de apoyo en un nuevo lugar, cuando estás en una dinámica más citadina y más cuando estás en una dinámica en la que pues también tanto tú como tu pareja se mueven bastante, ¿no? O sea, que trabajan bastante y que también están en muchas actividades. ¿Cómo has vivido esos procesos? Uf, ay, yo voy a sacar un pañuelo. Es el momento. Pues duro,
Sí, yo creo que las ciudades entre más grandes, más monstruosas y urbanizadas, como dentro de este espacio de modernización y, o sea, lo que le llaman, ¿no? Progreso, pues son más solitarias, o sea, sí, más porque yo vengo de unas familias, digo, complejas, no es todo amor y unidad, pero donde sí hay una cosa como de estar, ¿no? De relacionarnos desde, pues sí, como en lo cotidiano, o sea, de hecho yo vivo o sea, yo digo yo vivo porque la verdad yo sí siento que vivo en Colima, aunque estoy acá. Yo vivo en una casa de una tía, ¿no? O sea, y enfrente está la casa de otra tía, que son hermanas, y al lado está una prima. Este, y sí, o sea, como que creo que ahorita como que nunca lo había nombrado o no lo he hablado tantísimo, porque yo lo he atribuido también a simple, pues estar lejos de casa ha disminuido, pues sí, o ha hecho que mis redes de apoyo sean más, pues sí, como pequeñas, también por las amistades, ¿no? O sea, todo lo que te construye a ti como persona, pues, ¿no? Como una parte son las relaciones que tienes, que son parte de tu vida y pues la mayoría, más bien todas mis relaciones, sí, bueno, la mayoría están allá porque también he empezado a construir relaciones, sobre todo a partir de que me hice mamá, pero sí ha sido duro porque siento que sí la crianza se vuelve más solitaria, ¿no? Las comunidades no son tan solo en mis, o sea, como ejemplo, ¿no? Tan solo en mi departamento. Yo sí vengo aparte de una formación muy de hacer comunidad, eh, que eso implica muchas cosas, sin tampoco romantizar, pero yo desde que mis papás siempre bueno, mi papá es maestro, maestro, fue maestro de primaria y de secundaria, mi mamá trabajadora social, ¿no? Y los dos vienen de un lugar donde la comunidad, o sea, aparte creer en la comunidad y en las transformaciones a partir de la comunidad. Hubo un tiempo en que de hecho nos fuimos a Guanajuato por trabajo que unos amigos le ofrecieron a mis padres y era trabajar justo en una fundación para trabajar en comunidades, bla, bla, bla. Y en temas organizativos, ¿no? Cómo organizarnos para hacer cosas. Entonces, yo crecí en, también creo que eso de todas formas se ha transformado también en Colima por la cuestión de la violencia. Crecí en un barrio donde los niños nos juntábamos a jugar, donde aparte yo llevé esas enseñanzas a esas dinámicas de juego, ¿no? O sea, llegamos a organizar hasta una obra de teatro, nos organizábamos para tan solo ir a pedir, hasta para ir a pedir posada, ¿no? De lo que se usaba, que ahorita ya también ha desaparecido mucho, ¿no? Íbamos de casa en casa a pedir posada, pues para hacer una posada al final, a jugar pichado, a organizarnos, o sea, como que yo siempre anduve en esas cosas de organizar para hacer algo, ¿no? O sea, como que desde ahí, estaban mis dotes de organizadora. Entonces, como que siempre viví esta cosa del barrio, de estar ahí como en esa comunicación, saber quién era quién. Eh, y acá, por ejemplo, son departamentos donde vivimos y no conoces, ¿no? O sea, llegamos a hacernos al final a unos vecinos amigos, pero se fueron. Pero en lo general a mí esas cosas como que no saber, como a veces, no sé, me subo a la azotea, porque pues acá hasta tienes que subirte a la azotea para tender ropa y como que a veces digo, ah, mira, aquí se podría hacer algo, o me imagino como de qué tal si todos los vecinos nos juntáramos a hacer una hortaliza, pero es muy complicado, ¿no? O sea, como que la gente en lo general, también creo que eso ha pasado en Colima con toda la cuestión de violencia, no es tan exagerado como aquí, y también en qué zonas, ¿no? A lo mejor si te vas a Santa Tere, aunque quién sabe por la gentrificación, pero todavía hay gente que tiene esos espacios y esas dinámicas más como de comunicación, de conocerse, de relacionarse. Pero creo que en espacios ya como por ejemplo departamentales es muy difícil, ¿no? O sea, la gente aparte se la vive trabajando, no le interesa
saber quién es su vecino, ni tener una plática o para decir, pues estar al pendiente de no sé, cualquier cosa, ¿no? Porque aparte también está este miedo de quién sabe quién sea esa persona, ¿no? Entonces, a mí eso me ha frustrado mucho porque yo vengo de ese lugar de acostumbrar a saludar al vecino y organizar para, no sé, lo que sea, ¿no? Porque así crecí, pero que también tampoco lo voy a romantizar. O sea, en la misma colonia de mis papás donde yo crecí, eso se ha quitado, ¿no? O sea, se fueron los hijos y ya los vecinos que eran los papás, pues ya no es como que se hablen, pero sí se conocen y sí se saludan y sí sabes quién es quién. Por ejemplo, también es ahí enfrente llega una pareja joven ahí enfrente de mis papás y la chica también es de Tamazula o algo así, no me acuerdo si Tamazula, pero en una comunidad, un municipio de acá de Jalisco, se fueron para allá y están solos y ella se la pasa sola porque su marido se la pasa trabajando. Entonces va a veces con mis papás y cuando me ve se va a estar ahí con su hijo. Esas son cosas muy de Colima, o sea, muy de Colima o muy de esos espacios, ¿no? Porque te digo, también yo no conozco muchas dinámicas y yo estoy a lo mejor hablando de lo que yo conozco aquí en Guadalajara, pero a lo mejor eso, si viviera en otro lugar o no viviera en departamento, si viviera en un espacio o en una zona por así decirlo, porque es la que conozco, ¿no? Como Santa Tere a lo mejor sí tendría esas cercanías o no lo sé, ¿no? Pero eso ha sido lo más duro para mí, que sí, pues estar lejos de la familia, estar lejos de las amistades y de esa red de apoyo que también te sostiene cuando crías, ¿no? Sí, claro, es que me hace pensar bastante, ya que también es esta cosa compleja de cómo es que el espacio va a ir cambiando, porque también siempre va a haber esta complejidad de los tiempos de antes, los tiempos de ahora y los Sí, beneficios de cada lugar, ¿no? Porque supongo que para nuestro yo de dentro de 20 años, este tiempo va a tener sus cosas chidas y no tan chidas, y viceversa, ¿no? Llegará un momento donde, no sé, el año 2145, si es que todavía hay lo que sea que haya de lo que sea, va a ser tal vez como de, uy, en el 2145 esto era mejor, ¿no? Y no lo digo como para decir que no está chido hablar del tiempo anterior, porque sí, hay cosas que te toca ver. Creo que lo fuerte es cuando te inicias a percatar del paso del tiempo y cómo ese paso sí, del tiempo va seguro. afectando tus interrelaciones, va afectando tu espacio, te va afectando a ti también, hasta los cambios que tu cuerpo va teniendo en cada momento y en cada etapa de la vida. Y pues creo que justo eso nos lleva a que ya estamos llegando a la mitad del episodio y pues hace primero pues llegar a explicar y a compartir quién nos está acompañando el día de hoy, porque ha estado bastante sabrosa esta charla. Y pues bueno, como hemos estado haciendo, si te quisieras presentar de la forma que quieras, hago mucho énfasis en que está sabroso si contamos tanto lo profesional como lo personal, para que la banda, en palabras coloquiales, se cuadre, para que vean con quién estamos hablando hoy. Así que bueno, Pues primero que nada, muchas gracias André por la invitación a este espacio y pues agradezco mucho esta plática, esta conversación, estos espacios tan necesarios justo para reflexionar sobre la cotidianidad y la vida, ¿no? Desde estos lugares, desde estas perspectivas. Y bueno, mi nombre es Maciel Hernández. Yo, como ya se dieron cuenta, soy originaria de Colima y de manera también como por convicción, pues yo soy de allá, allá está todo lo que hago y vivo de cierta manera todavía en Colima. Me dedico a ser mamá de tiempo completo, a la crianza y en mis ratos libres ahora hago foto, hago cine, entre otras cosas. Entre otras cosas, o sea, le hago a todo, como yo creo que muchos de esta generación le hacemos a todo. Pero bueno, la fotografía es de mis grandes amores, o sea, me dedico, pero también vivo un poco a través de la foto, o sea, no es nada más una cuestión de profesión o de actividad, sino que no concibo mi vida sin la foto, o sea, como que me construyo también a partir de ahí.
El cine es una manera también de resistir y de contar y de hacer, ¿no? Y de reflejar la vida para mí. Y también, pues ahí le hago el activismo. Tengo ya rato haciendo activismo por los derechos sexuales y reproductivos también en Colima. Soy parte de una colectiva que se llama Decide. Y eso es lo que hago, pero también me gusta mucho bailar. Mucho tiempo bailé, pero al final ese es mi gran secreto ya ahorita, ¿no? Pero eh, toda la mitad de mi vida, o más bien como todavía hasta los 20 años, estuve insistente en ser bailarina, estuve desde niña en ballet, pero bueno, ese mundo lo dejé por muchas razones, sobre todo económica. Y ahora digo, qué bueno que no me dediqué a la danza porque, híjole, si el mundo del arte es difícil, yo creo que la danza es uno de los más complejos para subsistir y existir. Pero soy una enamorada de la danza, me gusta mucho la música, me gusta mucho estar con mi gente, ¿no? Con mi familia, con la gente que quiero, ¿no? Creo que eso es para mí como la base de... Y me gusta mucho también hacer cosas en conjunto con otras personas, compartir lo que sé. Soy muy inquieta y me gusta siempre aprender, como que esa es la parte como que nunca me gustaría perder, ¿no? La posibilidad de poder querer siempre aprender nuevas cosas y de poder maravillarme con algo nuevo todos los días, porque en medio de un mundo tan complejo, tan lleno pues, de violencia, pero también tan bombardeado por las redes ya nuestro ojo y nuestra vida, como poder maravillarme con lo que veo así directamente, no a través de la pantalla, para mí es como muy bonito, ¿no? Y por eso también justo poder ver el cerro, los volcanes, para mí es como agua, ¿no? También como parte de poder sentir que estoy viva, ¿no? Y que la vida también es bonita a pesar de, ¿no? El pensar que la curiosidad es uno de nuestros motores creadores y motores de existencia, a mí se me hace así como de las cosas más bellas que pueden existir. Principalmente, digo, obvio, porque también me interpela y por eso me emociona, porque justamente cuando me preguntan el qué es lo que hace que, o sea, cuál es la cosa que me lleva, no sé, a intentar hacer cosas, crear cosas, lo que sea, es siempre la curiosidad. O sea, como que el mantener esa curiosidad y el poder acompañar. Yo me acuerdo que cuando estaba hasta más pequeño en la escuela, al menos en este entorno justamente más provinciano, pues de repente uno dice como cosas que tal vez están fuera de la norma y no cuestionando socialmente, era como, no sé, se me ocurren babosadas, cosas cotorras o esto, y de repente había gente que decía, no, pues es que a ver cuándo maduras, hasta compañeras de la misma edad, que era de, oye, estamos en la secundaria, ¿a qué te refieres con madurar? Pero que fui cachando allá ponerle el vocabulario que manejo actualmente, que también es esta idea de que crecer significa abandonar esta curiosidad nata con la que naces y que te lleva a generar varias cosas y intermezclando temas, algo que se me hace muy interesante contigo es de que entre que pues cada vez que voy conviviendo contigo o voy platicando contigo o justo ahora que hemos estado preparando este episodio, pues me voy enterando de cada vez más capas de las cosas que haces y pues veo que tienes un trabajo muy fuerte en la creación artística también que tiene que ver con los cambios del cuerpo, con la maternidad, con tu proceso de maternidad. Y pues creo que antes de explorarlo un poco, o ya para iniciar a explorar, creo que da pie perfecto para nuestra microsección de No es por educarte, pero que recordarle a la gente de qué se trata esa sección. Es una sección en donde las personas que han llegado invitadas al episodio intentan responder algunas preguntas que pueden venir desde curiosidad genuina, algún prejuicio o que simplemente ya la gente no se atreve a preguntar, pero que son necesarias preguntar. Entonces, en este caso, subvirtiendo un poco la regla y más que yo lanzar una pregunta, tú que trabajas mucho o que has estado trabajando con este tema, tanto a nivel activista, tanto a nivel personal, tanto a nivel artístico, ¿qué dirías que son estas cosas que dices, es fuerte que la gente siga preguntando esto, pero hay que darle respuesta? Uy, pues
Bueno, en primer lugar, creo que existe una... No, no en todas las, como, bueno, no sé qué todas las personas, pero que de repente se malentiende el activismo por los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo por el acceso al aborto, como con el deseo o sea, de como que si estuviera peleado, ¿no? Como si fueran dos polos opuestos y que tiene que ver cómo se construye también la idea de las personas que estamos dentro de esta lucha, ¿no? Como de que eh, lo que queremos es que no haya como que desaparezcan, ¿no? Las mamás o que nadie sea mamá porque es lo peor que te puede pasar. Creo que eso es una cosa como rara, pero también dentro del activismo eh, hay una idea de que ser mamá te hace, o sea, es estar apoyando como la norma, ¿no? Y es meterte en el status quo, es darle gusto al patriarcado, ¿no? Y esas cosas que, pues, no, se me hacen absurdas aparte. Entonces, creo que esas son ideas que también pues son pesadas, ¿no? Porque aparte siempre hay una expectativa sobre la maternidad o sobre la no maternidad, que al final tiene que ver con lo que se espera de las mujeres, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, la lactancia materna es un lugar, uff, no como, por ejemplo, son de las cosas para mí que han sido las más complejas, que he pensado mucho sobre la lactancia materna, las narrativas y justo también como a lo que se les orilla a las mujeres, ¿no? O sea, pienso que la maternidad se ha vuelto también un espacio de ser empoderadas, el cual se convierte para mí en un espacio o más bien una narrativa muy, muy peligrosa, porque creo que lo que sucede es que las mujeres ahora se nos exige maternar como, sí, maternar y hacerlo muy bien, pero también trabajar, porque no puedes descuidar tu carrera, no te puedes descuidar como mujer, y entonces hay muchas cosas también alrededor incluso de ese espacio, como las cirugías, ¿no? El mommy makeover, ¿no? O sea, como todo lo que hay que hacer para aparte estar como en forma o no, que tiene que ver también incluso con estas narrativas en las plataformas digitales, y todo lo tienes que hacer perfecto, ¿no? O sea, todo lo tienes que hacer perfecto, y me ha llevado mucho a reflexionar como en esta también como miedo de quedarse a hacer una sola cosa, a crear, ¿no? O sea, a crear y a quedarte en casa, y entonces eso, como también decir, pues no significa que entonces estoy dejando todos mis ideales, y entonces eso va a hacer que yo me convierta en lo que juré destruir, ¿no? No sé, como que a mí eso se me ha hecho muy duro, porque pareciera que está mejor, porque las mujeres hay que ser independientes y hay que hacerlo todo, pero eso se me hace que está horrible, ¿no? Porque justo tiene que ver con también esta idea desde un espacio urbano, ¿no? Y urbano como de las grandes ciudades, como de ser de un espacio muy solitario, donde tienes que hacer todo, porque la realidad no creo que sea que esté padre, sino que necesitas hacerlo todo porque la vida nos orilla ahí, porque no hay comunidad, porque el dinero nunca alcanza, y entonces pues se tienen que ir a trabajar los dos, ¿no? O sea, pero que también tienes que tener como todo sí, como a la perfección, ¿no? Ser una excelente profesionista, pero tener a tu hijo, pero bla, bla, bla. Y la lactancia materna justo para mí ha sido un espacio como muy complejo, porque evidentemente es muy duro, o sea, hay veces que yo odio la lactancia materna, pero también yo he decidido seguir amamantando, ¿no? Mi hijo ya va para los 2 años, y creo que es todavía, conforme pasan los años, se vuelve más raro que las mujeres amamantemos hasta, les llaman lactancia prolongada, aunque yo he escuchado cosas como de especialistas que son pro lactancia, porque ahora hay, o sea, hasta eso, ¿no? O sea,
hay quienes están en contra de la lactancia, que se me hace un absurdo, ¿no? Los mismos doctores, entonces hay quienes son pro lactancia y difunden y promueven la lactancia materna. Y dicen que pues no tendría por qué llamarse lactancia prolongada, pero se le llama lactancia prolongada cuando tú decides seguir amamantando después del año, ¿no? Que ya llegar al año ya es como, le sigues dando pecho a tu bebé, ¿no? Y es muy estigmatizado la lactancia, o sea, se ve como algo más cuando ya son niños que pasan del año, pues es como si estuvieras haciendo un delito o no sé qué, y me han preguntado como si todavía me sale algo. Y yo sí. Esa es una pregunta como que luego, ¿a poco le sigues dando pecho? No me ha tocado cosas más duras que luego sí la gente se siente con el derecho de opinar y han sido de gente conocida, pero me preguntan que si todavía me sale algo o si todavía le voy a seguir dando a mi bebé, pero ya es con cara de como de, o ¿Y sea, por qué no pasaste a la molestia, fórmula es y llenar de molestia químicos? que le sigas dando chichi a tu niño cuando la OMS lo que dice es que de manera ideal la lactancia pueda durar hasta los 2 años, ¿no? Y que la lactancia tiene que durar el tiempo que la mamá bueno, sobre todo la mamá, pero la mamá y el bebé lo decidan. Y aunque se supone que ahorita hay una promoción, porque pues sí, la llegada de la fórmula, que sabemos que todo esto, que fue creo que inicios, perdón, finales de los 80, la verdad no sé muy bien, no tengo las fechas exactas porque tampoco soy especialista en estos temas ni tampoco es la super investigadora, pero que bueno, sabemos que la entrada de la fórmula tuvo que ver con fines comerciales, ¿no? Entonces, y que tenía que ver incluso con no eres pobre, tú sí puedes dar fórmula, entonces eso lo convertía en algo como moderno, como que incluso tu estatus, ¿no? Dar fórmula y no dar pecho, y dar pecho estaba, creo que sigue estando relacionado con una cuestión de estatus y de clase, ¿no? Entonces, pues llegó un punto en que evidentemente se empezó, o sea, como los pediatras fueron los que como que decían, da fórmula, que la cuestión de amamantar a los bebés se volvió a hacer cada vez más rara. Y entonces ahí fue como que justo por eso la OMS entra con estas como cosas, se me olvida cómo se llaman, como sugerencias, no me acuerdo bien cómo se Y dice, recomendaciones, tal vez. Ajá. recomendaciones, y entonces empiezan, incluso hay planes, ¿no? Estrategias de promoción dentro de, por ejemplo, el IMSS, ¿no? En las instituciones de salud pública, para que tú amamantes. El problema es que no hay las condiciones de ningún tipo para que las mujeres puedan tener una lactancia materna exclusiva, porque es duro, porque aparte corporalmente implica muchas cosas, el tiempo no va de la misma manera, o sea, hay muchas cosas que allá afuera pasan diferente y que seguir con una lactancia es básicamente resistir y es hacer muchas cosas para lograrlo, porque siento que toda la realidad y todo el contexto, la verdad te hacen o sea, es para que no des, ¿no? O sea, están para que no lleves a cabo o que no lo hagas de manera prolongada, porque la vida en estas ciudades no se adapta a eso. Y la gente lo ve como un estigma. O sea, para mí es algo absurdo, pero la gente lo ve como un estigma, dar chichi. Lo ve como algo sucio, y más si lo haces en la vía pública, ¿no? O sea, entonces esas son de las cosas que han sido más choqueantes para mí, pero que también a nivel personal han sido como súper cansado. O sea, la verdad sí es cansado, y no voy a romantizar la lactancia y tampoco como yo respeto, pero sí creo que también estas cosas como ambiguas que tienen que ver con justo el despojo incluso de nuestros cuerpos, este, sí tienen que ver con que las mujeres ya no den pecho, ¿no? Y creo que se conecta con muchas cosas, pero también con el mercado, o sea, con el mercado, con el estigma, con las sociedades, ¿no? Con el ser más moderna o no, ¿no?
No sé, es como de las cosas como se me hacen increíbles, pero en este siglo está duro seguir amamantando. Esto que dices me hace pensar mucho en que al final del día también acabas teniendo una sociedad enferma, ¿no? Porque seguro no hay una generalización, pero pues sí hay bastantes beneficios para la persona que está en crecimiento de poder obtener nutrientes dentro de lo posible de una lactancia materna. Y eso me lleva a pensar a este engaño eterno que desafortunadamente tiene que ver con cosas sistémicas o desigualdades, que es que lo que la élite o lo que se entienda como las personas o los grupos o lo que sea que está en cierta posición de poder determine que es beneficioso para ellas, va a convertir instantáneamente en dañino o malo o mal empleado lo que no sea beneficioso para ellas, ¿no? Ya sea desde utilizar las corporalidades para que les sirvan, tener gente explotada, tener gente cansada. Eso me hace pensar, por ejemplo, desde temas como la moda, ¿no? Como esta cosa de, pues es que antes en la realeza se acostumbraba a que los hombres usaran faldas, pero eventualmente se abandonó eso y ya iniciaron a usar pantalones y se volvió como de, no, los hombres de la alta alcurnia no pueden usarlos, ¿no? Antes podían usar el cabello largo y de repente eso se eliminó y ahora es al revés, ¿no? Me pongo a pensar ya en momentos, entre comillas, más actuales, como dices, revelando nuestro acta de nacimiento. Cuando entra el Tratado de Libre Comercio a México, yo me acuerdo mucho de una cosa que es que en los noventas, finales de los noventas, inicios de los 2000, comienza esta plastificación de las cosas, es decir, yo me acuerdo todavía ir al súper o ir al mercado y esto, y ya sea que llevaran morrales o que te daban, no sé, una bolsa de papel o una bolsa de cartón para llevar tu súper, la gente llevaba sus garrafones o sus termos o sus cilindros con agua a la escuela, llevabas tus toppers y de repente cambia esto y se convierte en no. Lo que está bueno es que las cosas sean desechables. Si tú no usas desechables, definitivamente estás fuera de moda, eres baja categoría y comienza toda esta cosa de yo me acuerdo entrar a la primaria en un estado provinciano, y que se me hicieran burla porque yo llevaba mi garrafón de agua, mi bote de agua, mientras todo el mundo usaba desechables, ¿no? Porque era de, ¿para qué llevas eso? Entonces, claro, para no sentirme en la primaria a mis 7, 8, 10 años excluido, pues dejé de usarlos. Pasan los años y ahora resulta que conseguir un termo que antes era extremadamente barato, ahora es un artículo de lujo, ¿no? Y lo mismo con el reciclar, lo mismo con el comer vegetales, lo mismo, como dices, con el Sí, tema de la lactancia. O sea, qué fuerte está esto de que ahora lo que antes era, entre comillas, natural, bueno, y si es natural, luego se vuelve un estigma y ahora solo lo puede hacer la gente que tiene extremado privilegio, porque justo como dices, ahora es como de, claro, tengo a 7 personas que lavan, planchan, arreglan la casa y alguien me lleva a mi empresa y algo no sé qué, pues claro que puedo ser la supermamá, claro que puedo ser la no sé qué, ¿no? Y me lleva un poco también a tocar el tema de, pues también no solo eres mamá, eres artista, también eres una persona afrodescendiente. Entonces, ¿cómo se interrelaciona todo eso? uy, pues fíjate, bueno, digo, para cerrar el tema, sí, o sea, yo creo que la lactancia ahorita, o sea, el tema de la lactancia materna está dividido en dos, o sea, está como esta parte de sí se convierte como muchas cosas, ¿no? Lo alternativo para la gente que lo pueda hacer, porque claro, la lactancia está conectada con el cuerpo y con muchas cosas a partir de eso, ¿no? Pues eres tú el alimento para tu hija y, y pues sí, si tú eres una mamá que va a trabajar, ¿no? O sea, yo tengo esa oportunidad, ¿no? Y esa, pues sí, privilegio de poder estar en casa, de poder tener como esta flexibilidad y mantenerme ahí, ¿no? Pero bueno, si eres una mujer que tienes que trabajar jornadas de 8 horas o más, pues evidentemente
y que no hay esa posibilidad. Por eso digo, o sea, es que sí, si quieren hacer una promoción de la lactancia materna, pero no hay condiciones para que esa lactancia pueda existir, porque las mujeres están cansadas, porque las mujeres están sobrepasadas, porque no es nada más lo físico, o sea, a nivel emocional, mental, dar chichi te conlleva muchas cosas, ¿no? Entonces, pues ¿cómo si no hay esas posibilidades, ¿no? Pero yo creo que sí se sigue manteniendo y de manera muy natural en los barrios, en otros espacios que no tienen que ver con estatus altos, ¿no? Entonces, yo creo que sí está dividido, pero que evidentemente ahorita muchas narrativas tienen que ver dentro de lo cool, ¿no? De dar la lactancia materna exclusiva sí, y decir, tienes que hacerlo, pero ignorando que también tiene que ver con las condiciones en las que vives, ¿no? Y en los accesos y los tiempos que tienes al final. Entonces creo que es eso. Y pues mi relación con, o sea, ser mamá, criar y, por ejemplo, el tema de la afrodescendencia es para mí un tema bien complejo, fíjate, porque yo llevo como justo en la pandemia, como que comencé a hacer, a reflexionar mucho más profundamente un tema que había estado en mi vida siempre con el tema de la discriminación y la cuestión racial, ¿no? O sea, de la racialización. Y que bueno, la pandemia como a muchos nos dio también espacio para pensar en cosas. Y como que ahí bajé mucho de lo que también inconscientemente tenía y de inquietudes que tenía desde hace muchos años, pero que para mí ha sido muy complicado esta cuestión de la identidad, ¿no? O sea, como que hay días en que digo, sí soy afrodescendiente y hay otros días en que digo, es que no lo sé. En mi familia no hay nadie que se adscriba. De hecho, creo que me ven un poco loquita, como de, pues, o sea, en mis familias, creo que excepción un poco de mi mamá, que dice, yo creo que sí, pero por ejemplo mi papá dice, no, así muy tajante, ¿no? Y de hecho es por ese lado de la familia de mi papá que creo que puede venir, pero que de repente también digo no, o por mi mamá, o no lo sé, porque no hay mucha información, ¿no? Entonces hay días en que incluso políticamente para mí es una necesidad, es un espacio donde también me he sentido identificada, pero luego públicamente para mí ha sido como esta parte digo que incluso podría ser muy fácil, ¿no? Porque aparte creo que ahorita con las agendas uno puede decir esas cosas y gana, pero no ha sido desde ahí, fíjate, porque viene desde cosas muy profundas y me ha colocado en un lugar muy complicado, como en un limbo, pero a la vez, o sea, como lo que me llevó a estas búsquedas fue una cuestión también de esta mirada externa, o sea, yo creo que a lo mejor sin esa mirada externa yo no me lo hubiera cuestionado y eso también me llevó a reflexionar muchas cosas, porque eh, yo, yo creo que a partir de que yo empiezo a crecer y empiezo a diferenciarme por temas de la blanquitud, es donde yo empiezo a sentirme como extraña, y incluso siendo morra, ¿no? O sea, como la fealdad, la manera de que mi cuerpo estaba, o sea, y sobre todo, por ejemplo, viniendo del ballet, mi pelo, digo, ahorita no está chino, pero soy muy china porque la maternidad acabó con mis chinos. Como que es, sobre todo el ballet, yo fui al ballet desde los 3 años, fue como que creo que un espacio donde yo empecé a construir mi identidad a partir del no soy, ¿no? O sea, como de, pues el ballet es un espacio, incluso simbólicamente, o sea, en imagen, pues muy blanco, o sea, ¿no? Donde lo bonito tenía que ver con eso, con las niñas güeras, aparte de un espacio también, digo, yo iba a unos talleres que por parte de unos talleres que estaban en la universidad de infantiles y que su costo era más o menos accesible, o sea, no eran talleres caros, no eran privados,
pero que evidentemente ahí las niñas que iban eran por lo general niñas de colegio, ¿no? O sea, yo así de que escuela pública, ¿no? Etcétera. Entonces yo me acuerdo que o sea, yo anhelaba ser blanca, tener el pelo lacio, dorado, estar güerísima, ¿no? Y creo que mucho se constituyó a partir de lo que para mí era bonito donde yo estaba, que se veneraban pues este símbolo como la epítome, ¿no? Del ballet, era esta mujer güera, flaquísima, bla, bla, bla. Y eso como que ahí empezaron mis primeras como cosas raras, ¿no? O sea, yo muchos años me relamí el pelo porque odiaba mi cabello, pero no creas que lo odiaba así, o sea, lo detestaba. Y la secundaria fue un espacio muy duro, ¿no? Porque aparte fue una niña muy bulliada por muchas cosas y mucho tuvo que ver con mi frente, pero pues yo me peinaba, imagínate relamida, tengo una frente súper amplia y así como de bombita. Y entonces así me relamía y fui objeto de burla por mi frente y fueron de las cosas que a mí más me hirieron, ¿no? Entonces me hacía sentirme fea, como no era estéticamente, no, como que era muy difícil, aparte en esos años el manejo del cabello chino era nulo, ¿no? Te lo ibas a cortar en un lugar donde siempre te lo dejaban horrible, ¿no? O sea, muchas cosas, ¿no? Y conforme fui creciendo, cuando ya yo me empecé a dejar los chinos, cuando como que asumí incluso desde un lugar político mi cabello, mi cuerpo, dejé el ballet, ¿no? Que el ballet siempre fue un espacio donde, por ejemplo, las caderas, yo era, ay, es que yo por qué no estoy recta como Britney Spears o como, no sé, como estos artistas gringas, pero justo a mí la tele MTV, como ver a Destiny's Child, ¿no? Como Beyoncé, Rihanna, como íconos musicales fueron los que me hicieron sentir o sea, mira, ella tiene la frente así, ¿no? Como que justo hubo un lugar en los 2000 donde mujeres afro, ¿no? Como donde el cabello, donde estas estéticas empezaron a tener como un lugar, ¿no? De belleza o enmarcarse en un lugar de belleza. Entonces eso también como que de repente empecé a decir, ok, ¿no? Está bien ser yo. Pero a mí lo que me empezó a pasar ya un poco más grande es que me preguntaban si yo era de Colima. Me preguntaban si era de Colima, me hacían bromas a veces muy pesadas, ¿no? Me acuerdo mucho una vez que siendo mesera en una mesa, me lo hacían desde un lugar no feo, pero evidentemente era muy feo porque me decían, ahí viene la hermana de Kalimba, ¿no? Y esa mesa todo el día, toda la noche se la pasó cotorreando que si yo era hermana de Kalimba y la hermana de Kalimba y bla, 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 ¿no? O sea, ese tipo de cosas como muy pequeñas que siempre me hacían sentir que yo no me parecía a la gente donde yo vivía, que algo estaba mal conmigo o algo estaba diferente, ¿no? Entonces, como que esas cosas fueron las que a mí me hicieron preguntarme, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué siempre me pasa esto? Me preguntaban si era de Cuba, si era de Veracruz. Cuando fui a Cuba, a mí nunca me preguntaban y a mi prima sí. Y decían, yo pensé que usted era de aquí. Y yo era como de, ¿qué pedo, no? O sea, por qué pasa esto, no? Entonces me hacían sentirme muy extraña, como perdida, ¿no? Como que esta cuestión de ser mexicana no me pertenecía a mí. Y como que creo que esas cosas fueron haciéndome estas preguntas, luego abrazar lo exótico, ¿no? Como que luego uno se exotiza para sobrevivir y decir, bueno, está bien ser exótica y ser rara, pero sigue estando en un lugar, ¿no? Como que ya luego pasa el tiempo y te das cuenta que sigue siendo un lugar muy jodido. Entonces, a partir de ahí es donde yo me empiezo a preguntar, a ver, ¿no? Como ya con más como con mayor conciencia qué estaba pasando y por qué siempre me sentía como en este lugar tan a veces perdido y a veces tan feo, ¿no? Donde siempre había una duda de quién eras, ¿no? Y ya después de otras cosas, ¿no? De que en los supers te sigan en las tiendas, te lleguen a seguir los policías o te estén vigilando porque aparte estás tatuada, porque te ves de cierta manera, ¿no? O sea, o que, no sé, todavía embarazada
yendo a Veracruz, justo a un evento, me pasó que para la entrada del avión, para subirnos llegó migración y a la única que le pidieron la INE fue a mí, ¿no? Cosas así, que no es como que tampoco haya vivido cosas extremas de violencia, pero que están ahí, son sutiles, pero que todo el tiempo te están marcando un señalamiento, un algo, ¿no? Y como que todo ese conjunto evidentemente me llegaron a mí a preguntarme, a ver, ¿no? ¿De dónde soy? Eh, a ver como estas dinámicas familiares también, o a preguntar, o a tratar de entender estas cosas dentro de las familias que tienen que ver con la discriminación, con muchas cosas, en cómo se enmarcan las historias familiares, en que sí, que no, ¿no? Lo güero siempre va a estar en la información familiar, ¿no? Siempre va a ser como bla, 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 bla. Y, eso me llevó a preguntarme, a tratar de entender. He conocido a partir de eso también a muchas personas. Creo que también conforme ha pasado el tiempo son temas que han salido mucho más han estado más en la agenda pública, ¿no? Yo la primera vez que me pregunté eso y que pensé como de, ok, sí hay una posibilidad de que esto sea así, fue justo, me fui de intercambio a Perú, todavía en la universidad, como en el 2014, y conocí a Daniel, una amiga afro-brasileña, que justo había venido a México a estudiar antropología, y ella fue la primera vez que me dijo, sí sabes que en México hay afrodescendencia, ¿verdad? Pero me habló mucho de Oaxaca y eso, y fue la primera vez que dije, entonces sí puede ser, ¿no? Que haya, o sea, que yo y que mi familia, y ahí quedó, la verdad, o sea, como que yo nunca había escuchado. Luego una vez me preguntaron luego me llegaron a preguntar que si era afrodescendiente, y yo no, pues la verdad no sé. Alguna vez nos ofrecieron un fondo, para investigar la afrodescendencia cuando todavía no había mucha información de esos temas, y yo dije, pues yo la verdad no sé, o sea, no tengo idea. Entonces como que justo todo esto, conocer a Balu, a las afrochingonas, por ejemplo, para mí fue un parteaguas muy importante en incluso poder como decir, bueno, o sea, como, en cómo la identidad incluso de la afrodescendencia tiene que ver también con un espacio político, ¿no? Y que no es tampoco homogéneo, porque ahí entonces caemos en las mismas cosas, pero aún así a lo que quiero llegar, para ya no echar más choro, para mí ha sido complejo, abiertamente hablar de mi afrodescendencia, ¿no? Porque siento que no sé si sí soy o no soy, y eso me ha colocado en un espacio como muy complejo con ese tema. Híjole, es que más que a veces la gente no dimensiona la necesidad y lo sabroso que es poder dar el contexto, porque creo que si tú no haces este recorrido para podernos compartir todo este proceso que te ha atravesado, caemos en estos esencialismos, y para traducirlo para la gente que no pudiera captar a qué nos referimos, es como esta parte de definir la identidad siempre es complejo. Y Sí, además nunca tiene una respuesta inmediata, ¿no? Siempre está mutando, siempre está esta cosa, pero también qué cosas hay detrás, ¿no? O sea, es como, incluso digo, como personas afro que estamos hablando acá, podemos tener o no. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que en su momento he tenido también mis dudas. Es curioso porque comencé a tener dudas de qué tan afrodescendiente legítimo era, a pesar de ser, o sea, si nos vamos a este credencialismo que se me hace sí, de lo más absurdo del mundo, a pesar de ser primera generación, de un papá africano, esto, el otro, y tener una crianza que implica estas cosas culturales, llegó un momento donde me estaba cuestionando, porque cuando comienzo a convivir en espacios, llamémosle, donde hay algunas prácticas que tienen el nombre de, esto es una práctica afromexicana, a lo que sea que queramos entender que es esto, es una práctica de la Costa Chica, de la Costa Grande, de tal región, de tal pueblo, yo como que me comencé a decir, bueno, yo no celebro el Día de la Independencia de Senegal. Sí conozco la música de allá y es música también con la que crecí, pero no sé, no les digo, miren, ahorita me voy a poner a bailar en bala, o tal y tal y tal, no sé hablar wolof, no sé hablar serer, no sé hablar diola. Entonces, llegó un momento donde caí
y comencé a mal viajarme y también entra en esta parte de como dices, es que es la otra persona la que luego te inicia a definir y si a esto le sumas espacios de incidencia, de activismo, como que luego sin querer te puedes viciar sobrepensando y en esta cosa de querer tener como la máxima congruencia caes en territorios extraños, ¿no? Y es así de no, es que entonces si estoy diciendo que soy no sé qué, entonces yo debería de saber todo de todas las culturas negras y ser como el negro perfecto que su madre no existe. Y está canijo porque entonces agarro y le pregunto a una prima de, oye, ¿qué pedo? ¿Sí somos afrodescendientes o no? Estuvo loquísimo porque eso como en qué Imagínate. momento Sí, sí, sí. caí en esta pinche duda cuando, pero pues fue muy interesante porque fue así de, pues es que la identidad se vive desde varios lados, o sea, ahora me van a decir que no sé cuánta gente, si nos vamos al arquetipo de México, cuánta gente se sabe, no sé, la de la constitución política, ¿no? O cuánta gente realmente se sabe completo el himno nacional, o cuánta Sí. gente no sé qué, y entonces qué, eso hace, o la comida, ¿no? O sea, cuánta gente conoce, ha comido, no sé, chiles en nogada, entonces significa que ya no son mexicanos, entonces, pero creo que sí hay un juzgue más fuerte para espacios, como bien dices, que han sido o marginalizados u olvidados o que luego cuesta rastrear o raspar, ya sea porque las familias no quieren hablar de ello o porque hay temor a ello o porque simplemente no conocen o porque les genera algo que no quieren tocar, ¿no? Porque, pues no sé, del lado de mi papá pues tengo más mapeada la familia, pero del lado de mi mamá es muy complejo ya que mis abuelos, no, mis bisabuelas, mi bisabuela y mi bisabuelo materno fallecieron cuando mi abuela era pequeña y cuando tú estás viendo al menos en fenotipo a la familia, de que hay seguramente afrodescendencia y de que hay seguramente poblaciones originarias, lo hay. Es además hablando del sur de Chiapas. Sí, Pero si tú les preguntas, pues no hay rastros, además de que desafortunadamente las personas que tal vez pudieron tener una respuesta ya fallecieron, pero también es como esta negación de no, o sea, ves gente que tiene este tono de piel o esto y es como de, oye, pero ¿te has preguntado alguna vez de dónde salió este color? O sea, algún lugar vino. No, sí, sí, sí. y es como de no, de esto no se habla, de esto no sé, pero es así de, oye, pero si en todos lados te están leyendo que no eres de acá, que también viene desde el prejuicio y la imagen de lo que la gente cree que según es ser mexicana, es Sí, como de, total. ¿qué somos? ¿No? O sea, pero Sí, sí, sí. eso es muy loco. Sí, yo te digo que hay días que lo tengo muy claro y tengo muy claro como esta cuestión de sí, como desde dónde me nombro, pero hay días que me nombro desde lo bajito y digo, y es que qué tal si un día me hago la prueba de ADN y resulta que tengo 1% de afrodescendencia, ¿no? O sea, porque ese también es el camino, ¿no? O sea, como que, y que en alguna vez lo he pensado, como decir, pues a lo mejor todo se soluciona haciéndome una prueba de ADN, ¿no? Pero también creo que es como más allá incluso de obtener respuestas, como la cuestión en las familias sobre estos vacíos como de los orígenes es muy dura en México porque tiene que ver con todo este trabajo que se hizo de borrar los orígenes en un país tan grande donde pues hubo donde la conquista y la colonización arrasaron con muchas cosas, ¿no? Y una de ellas fue esa, ¿no? Quitarnos la identidad y uniformarnos a todos bajo esta cuestión del ser mexicano que se convirtió en un espacio de la no memoria para mí, ¿no? Como de yo en mi familia pregunto y ha sido, pues sí, un tope, ¿no? Como que mi papá dice, sí, creo que tu bisabuela era indígena, pero en su acta decía que no. Pero tú la ves y yo también digo, tú la ves y tú asumes que era indígena porque en México nos han enseñado que el mestizaje se dio entre la gente, los españoles y los llamados indígenas, ¿no? Dentro del mundo colonial. Pero tú, ¿por qué asumes eso? ¿No? También. Pero evidentemente, yo, la verdad, o sea, así de que tú digas sangre española, no creo digo, supongo que sí, pero no creo que sea nuestro fuerte, ¿no? En las familias. Pero sí, sí ha sido como muy complicado y también estar entre estos dos espacios, ¿no? O sea, a mí me pasó muchísimo antes
me acuerdo que fui por un proyecto, me invitaron a acompañar un proceso en Ecuador con unas compas de una colectiva justo que trabajaba en el tema de aborto y fui por parte era voluntaria en una cosa que se llama, un fondo que se llama Frida Fund y por ello fui y había una de ellas, no me acuerdo si era afroecuatoreña, o sea, si era de Ecuador, pero era afro. Sí, sí, era afroecuatoreña. Y me acuerdo que una vez fuimos a un bar y me dijo, tú te pareces mucho a mi hermana. Le di, y así. Porque aparte era como muy fuerte, ¿no? Ella, y políticamente muy así como así, no radical, no le quiero llamar radical, pero sí, muy de posturas como muy así, ¿no? Le dije, ¿a poco? Me dice, sí, tú me recuerdas mucho a mi hermana. Me dijo, ¿tú eres afro? Le dije, no sé. Pero ¿cómo no vas a saber? Pero vete. Y yo, pues sí, yo sé, pero no lo sé. Pero es que, o sea, y entonces ella me empezó a decir como, es que te juro que tú eres mi hermana. O sea, ¿cómo vas? O sea, y me empezó un poco a cuestionar, no en mala manera, o sea, nunca lo sentía agresivo ni nada, pero muy como, Exploración. estás viendo, o sea, ¿cómo no te puedes posicionar como una mujer afro? Y yo, pues porque en mi familia no lo sé, pero es que vete, o sea, es que tú de verdad, y como que estaba en esta onda y yo le decía, no sé, o sea, no lo sé, y como que ella estaba en una postura como de, es que no tienes de otra más que posicionarte desde ese lugar, siendo una mujer afro, o sea, porque te veo y eres una mujer afro, ¿cómo que no lo sabes? ¿No? Y entonces fue como para mí, como no sé, espérame tantito, ¿no? O sea, aparte y todavía estaba como, o sea, como que ahorita tengo ya muchas cosas mucho más pensadas, como he ido, ¿no? Trabajando también porque estoy haciendo ahorita justo una película sobre eso, pero justo, ¿no? Como esos lugares de repente, de la nada, ¿no? Como que ella de, tú te pareces a mi hermana y que empezó esta conversación y lo llevó a lo político y como de, ¿cómo que no? Pero es que vete, pero es que sí, pero es que estoy segura que tú eres afrodescendiente y no sé qué tanto, bla, bla. Digo, pues sí, pero en mi familia eso ni siquiera es un tema relevante, ¿no? O sea, creo que ni siquiera es un tema que realmente les interesa y no tiene por qué, ¿no? Porque creo que también atraviesa mucho dolor ahí con toda la cuestión de la discriminación, la cuestión racial, etcétera, etcétera. Pero justo, sí, sí es un tema muy complejo y ahora con Silvio también se vuelve todavía más complejo, ¿no? Con mi hijo, como que no logro encontrar ese lugar y con la maternidad tampoco. Entonces, como que siento que son procesos que están ahí, que yo no sé, como que a veces digo, a veces creo que ya encontré y otras veces digo, chino, y me siento más perdida que hace 5 años, ¿no? O sea, como que son ires y venires, no sé, o sea, creo que el proceso de identidad es complejo, sobre todo cuando tu memoria está ahí como perdida, ¿no? Hablo sobre todo en la memoria familiar, ¿no? Como la cuestión de los orígenes, siento que a veces no saberlos te hace sentir así, perdida, ¿no? Si te lo empiezas a cuestionar, ¿no? Porque a lo mejor tú no te lo cuestionas y no digo que mi experiencia sea la de todo mundo, pero sí creo que me ha colocado en un lugar como raro, como en los que a veces estoy y a veces estoy muy clara y a veces estoy muy lúcida y a veces veo cosas, ¿no? Hasta en la comida y hasta digo, güey, claro que sí hay afrodescendencia, ¿no? Y claro que esto, o sea, sí, ¿no? Y encuentro sentido y otras veces digo, chino, no lo sé, o sea, qué complejo y qué tal si no y qué tal si nada que ver. O a veces también digo, ¿qué tal si a lo mejor nuestra ascendencia es filipina? Porque en Colima hubo presencia de gente filipina. De hecho, hay mucho más, no coloquialmente conocida, o sea, se asume como identidad colimota, pero hay muchas cosas de origen filipino porque lo que sucedió, como supongo en otros territorios, es que con esta cosa jodida de la trata, la gente esclavizada que venía de Filipinas era más barata, ¿no? Entonces los esclavos les llamaban indios chinos, de hecho. Y hubo mucha presencia de filipinos a partir de la trata en Colima. De hecho, la sal, por ejemplo, que es una práctica, o sea,
como, ay, se me olvida. Sí, como las salineras en Cuyutlán es por parte, es en la costa, ¿no? Esta forma de sacar la sal, de hecho tú vas al Museo de Sal y ahí se ve, está que el método artesanal sí está como que tiene que ver con estas invenciones, allá mis abuelas, eh, con filipinos. Las palapas, la arquitectura de las palapas, de hecho hay una investigación que habla sobre la arquitectura a partir de como de las palmas, ¿no? Como las palapas y otras arquitecturas que salen de ahí, tiene que ver con la presencia filipina y cómo eso pues, se integró a la cultura. La tuba, o sea, yo me aventé un video porque también hay presencia en Michoacán, de hecho ese video de esa investigación es de la Universidad de Michoacán, y lo que se diferencia de la tuba en Colima con de las islas Filipinas es que allá sí está muy fermentada y tiene varios grados de alcohol, pero es exactamente lo mismo, o sea, exactamente lo mismo, ¿no? Incluso el método. Entonces, y eso no es colocado dentro de una narrativa dentro del estado de Colima, es colocado como una narrativa, tú es de Colima, ¿no? Pero la mayoría de la gente creo que desconocemos o desconoce o lo escuchas, sí, esto tiene que ver con Filipinas o algo, pero realmente es algo, una herencia filipina, o sea, no es ni siquiera de que acá le pusimos, es una herencia filipina, ¿no? Así como muchas otras cosas. Y hay también cosas de origen africano que se formaron parte de la cultura colimota, ¿no? Incluso hasta los mojigangos, que son estas cosas como estos títeres, bueno, no títeres, así como figuras grandotas donde hay alguien que se mete, el machete, el tamal de ceniza, creo también, la jamaica, ¿no? Pero no hay una referencia directa, ¿no? Con esas herencias culturales que pues conforman parte de un presente pues muy vivo, ¿no? En la comida, en la cultura. Entonces también a veces digo, ay, ¿qué tal si yo ando por acá, pero el lado está, mis raíces están por acá, ¿no? Con los filipinos, ¿no? Este, y nada, eso, así de complejo me parece que es la búsqueda de la identidad en general, ¿no? Como tú lo dices, ¿no? Teniendo tú una información familiar súper clara, aún así la identidad a veces se nos tambalea, ¿no? Porque, pues sí, hay muchas cosas ahí que nos construyen. Sí, y es que justo como para iniciar a ir cerrando esta super charla que está extremadamente sabrosona, es como, como que me quedo pensando en esta cosa, ahorita escribía en lo que te escuchaba esta frase, que es de que no tenemos, o sea, las personas que ya comenzaron un proceso de cuestionar a qué identidad pertenecen o cuál es su herencia o qué cosas atraviesan, pues no tiene, es interesante cuestionarnos y descubrir por dónde estamos, pero tampoco tenemos la obligación de destapar, como bien lo decías con tu familia, a la gente para decirle te voy a obligar a que seas esta identidad, porque no sabemos qué puede implicar esas asunciones. Pero tampoco deberíamos, aunque desafortunadamente se nos ha puesto en esta situación, y voy a usar la palabra que dijiste, luego tambaleamos, tampoco deberíamos de tener el miedo de presentarnos como lo que las corporalidad, la cultura o la vida nos está indicando que somos o que intentamos encontrar, ya que es tan fácil, desafortunadamente, para esta audacia de lo blanco, de la blancura de este concepto tan loco, de agarrar y decir, pues fíjate que yo mañana voy a hacer tal cosa, insertar artista tal, ahora entro a mi etapa swag, voy a hacerme trenzas, voy a agarrar lo afro, me hago 3 colaboraciones, luego se me olvidó y me voy a ir a algún país de Asia del Sur para hacer algo, y luego no sé qué, y luego no sé cuál, y ya se me antojó Bollywood y ahora voy a agarrarme cosas punjabis, pero una persona que sí le está atravesando, estamos aquí intentándolo hacer bien, entre comillas, sin afectar a la gente, sin ofender a las personas que se están también posicionando desde ahí. O sea, como que también nos meten una cosa en el que, qué complejo que quienes somos las personas que somos más cuestionadas, somos quienes usualmente intentamos ser más respetuosas de la identidad de otras personas o incluso del cómo se nos va a leer si nos definimos a lo que probablemente somos.
Mientras que hay otra banda que nada más llega y dice, ay, pues yo soy esto, ya lo marqué, y justo hablando hasta del cine, es de, pues esto tal vez me da más puntos para obtener un fondo, ¿no? Entonces, pues voy a decir que soy esto aunque no lo sea, o una candidatura, entonces voy a posicionarme y ya luego me olvido. Entonces, Sí, 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 que es sí, también una problemática, ¿no? De las agendas y de las agendas que también definen incluso las modas políticas, ¿no? Y las conveniencias políticas, ¿no? Que también me parece muy duro, que incluso pueden llegar a definir como nuestras identidades, ¿no? O a influir en definir nuestras identidades si nos dejamos llevar por eso, ¿no? sí, y pues justo como para, en esta parte, como justo para iniciarnos a despedir, pues me gustaría si puedes compartirnos, pues un poco de entrada, porque al final del día estos audiovisuales acaban quedando como testimonio histórico también, de dentro de lo que puedas, porque sé que hay cosas que están en desarrollo y cosas que sí que no, pero justo mencionaste que estás preparando una peli y además vi que por ahí habían algunos posts en redes sociales de que hay un proceso inicial de una peli, entonces, y no sé si además de eso quisieras, no sé, ya sabes, aprovechar el espacio de promocionar algún proyecto, alguna iniciativa, tus redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, fíjate que ahorita estamos ya iniciando preparativos para rodajes de una peli que estamos construyendo, digo, no nada más yo, sino pues todo un equipo que acompaña esta historia, pero que justo fue algo que inició, como te decía, en el 2020, que empecé como a decir, ay, ¿qué tal si busco si hay afrodescendencia en Colima? Y resulta que si hay historia negra, ¿no? Como que también uno se queda con estas ideas de que todo solo fue en Oaxaca, Guerrero o Veracruz, ¿no? Y de repente te das cuenta que la presencia afro estuvo desde pues, la colonia y probablemente antes, ¿no? No necesariamente, sabemos que hay una historia de mucho dolor con la trata eh, y los esclavistas, ¿no? De los colonos, pero que también no necesariamente, ¿no? Pero bueno, con esto me doy cuenta y me abre como posibilidades a decir, entonces a lo mejor sí hay afrodescendencia en mi familia y eso me llevó por un proceso, empecé como que esta idea de hacer una película y esta película no necesariamente tiene que ver con encontrar respuestas sobre la afrodescendencia justamente, sino complejizar sobre estas búsquedas en las memorias familiares, lo complicado que se vuelve porque nos atraviesa creo que una historia muy dolorosa que tiene que ver con la herida colonial, como lo llaman, ¿no? Que tiene que ver a través también de la negación de nuestros antepasados para sobrevivir, ¿no? O sea, que creo que sigue sucediendo, o sea, creo que es una historia que coloca temas, desgraciadamente, que pareciera que pudieran haber sido de otros siglos, pero que nuestros orígenes siguen siendo causa de dolor y de discriminación y de muerte y de tener condiciones paupérrimas para vivir, ¿no? O sea, como ¿por qué se esconden los orígenes? Creo que justamente desde ahí empiezo yo también a preguntarme qué pasa, por qué no está, por qué no, por qué nadie sabe, por qué llega un tope y ya no sabemos de dónde venimos, ¿no? Y entonces te empiezas a dar cuenta que tiene que ver con una historia mucho más compleja que no es nada más de tu familia, sino que es de muchas familias, por lo menos aquí en México. Y que a partir de ahí la película se convierte en una búsqueda y en una reflexión y en entender por qué pasa y a partir de justo conversaciones con mi papá, sobre todo, ¿no? De entender el archivo familiar, soy amante de los archivos familiares, de las fotografías viejas y en mi casa siempre ha habido mucho archivo fotográfico, de video no tanto, pero también. Y como entender a partir de ahí un poco la historia familiar, los orígenes, entender quién soy, ¿no? Y hacia dónde voy, y también como incluso desde esta cuestión también de la maternidad, ¿no? Como qué futuro yo quisiera para Silvio, que, que al final de cuentas sobre eso va la película, ¿no? Sobre eh, cómo entender el pasado para tener un presente y un futuro
sí, que esperanzador, por así decirlo, ¿no? Que encontremos nuestro lugar en el mundo, seamos quienes seamos. Entonces, bueno, estamos como justo en esos preparativos de esta película, porque tenemos rodaje ya en estos siguientes meses. No sé cómo le voy a hacer, pero bueno, aquí estamos con eso. Justo alterno he estado trabajando desde que supe que me iba a convertir en mamá con un proyecto fotográfico que se llama Ser Casa. Bueno, esto va a salir, ya lo verán después, este jueves, en esta semana en la que estamos, voy a estar justo en las Noches PIX, que es del Centro de la Imagen, compartiendo un poco de mi trabajo, y espero muy pronto tener también exposición de este proyecto Ser Casa, que también me ha salvado, o sea, es más una cosa que me ha salvado y que me ha hecho entender también un poco qué ha significado esta cosa de ser mamá. Me pueden encontrar como Maciel Foto en Instagram y nada. Ay, qué emocionante. Es que, híjole, es que lo digo bastante, pero algo que me gusta demasiado de este proyecto es que da chance no solo a la gente hacia afuera, sea o no personas racializadas, comunidad negra, gente curiosa que quiera chismecitos, sino a mi nivel personal me hace crecer el corazón conocer más de las personas con las que estábamos platicando y que este es un perfecto pretexto porque sé que luego nuestros algoritmos sociales hacen que estemos comunicando ciertas cosas al mismo tiempo. Y aunque pasamos unos muy buenos días conviviendo el año pasado, bueno, igual, aunque este episodio de podcast va a salir en 2025, en 2024, que pude ir a Colima y estar compartiendo con ustedes en el Festival de Zanate, pues la pasamos muy chido, pero como que se van abriendo cosas, ¿no? Como que aquí hubo más chismecito y seguro luego iremos chismeando. Entonces me emociona mucho y pues sí, va a estar bueno, mucho poder, mucha energía para la peli y para todas las cosas que se vienen. Muchas gracias, André. También fue un placer conocerte, conocer también lo que estás haciendo con tu peli, en el cine. Se me hace que apostar por historias desde acá, desde la resistencia, desde otras realidades que están sucediendo en México, son muy valiosas, como tú dices, también se vuelven parte de una memoria, ¿no? Del reflejo de un país que, que es mucho más diverso de lo que nos han enseñado en los libros de historia. Entonces, qué chido también estos espacios se vuelven también archivo y memoria como cuerpatidianos, y que larga vida para este proyecto, qué chido que por acá se pueda conversar y podamos platicar de la vida diaria y de todo lo que nos atraviesa. Y pues te agradezco mucho por la invitación, y pues acá andaremos, y que ojalá sí nos encontremos luego en persona para echar más chismecito. Exacto, exacto. Pues bueno, banda, cuídense bastante. Y claro, se me estaba yendo el comercial de lo más importante, de lo más importante. Denme un momento porque, bueno, mientras tanto, no sé si tengas alguna recomendación que le puedas hacer a la gente si visita, porque hay como un prejuicio que he escuchado, que es de que luego en Jalisco la comida deja de ver. Si hay comida rica, no hay comida rica. Claro, acá en Guadalajara. Sí, sí, sí. Sí, no manches, sí o sea, hay de todo, pero bueno, sus antojitos. A mí me gusta mucho ir al mercado y echarme unas enfrijoladas que son así bien grandotas con carne asada, pero pues también está el pozole, hay pozole blanco, hay pozole rojo, están unas, ay, se me olvida el nombre, se me olvidó, se me olvidó. Pero no, comida ahí de todo y de mucho, ¿no? Entonces sí es un lugar también para venir a comer rico y a comer de una amplia variedad de cosas, también muchas cosas en la calle para probar, se me olvidó. Ay, ando, luego la mente de mamá me gana y se me van de repente los nombres de cosas que conozco muy bien. Pero no, sí, el agua, por ejemplo, de acá, el agua como más simbólica es de horchata de fresa y es muy rica. Digo, yo no soy tan fan de las cosas dulcísimas,
pero es rica. Si te gusta así como el agua de horchata, así como bien endulzada y de fresa, así es como la que más rifa acá en Guadalajara. Ir a los mercados es ir a comer rico. Y sí, no, sí, hay mucho. Y pues los antojitos como el pozole, las flautas, eh, que las tostadas de pata y de lomo, las tortas ahogadas, se me estaban olvidando. O sea, yo nada más porque a mí lo he intentado, pero no puedo con el bolillo mojado. La textura no, a mí. Pero eso no significa que esté buena. O sea, está muy, muy rica y es como una de las máximas de, si vienes a Guadalajara, pues una torta ahogada, claro que sí. Ah, pues venga, ya con eso está sabroso porque así hicimos como la elipsis sabrosa del amor a Colima y el amor a la alimentación de Guadalajara. Y ahora sí, ya encontré el poderoso comercial porque siempre debo de mencionar que este podcast es realizado con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Luego se me olvida la poderosa frase, pero también agradecemos que nuestro trabajo ha permitido obtenerlo algunas de las herramientas y posibilidades para seguir creciendo el proyecto. Y pues bueno, nos vemos pronto en cualquiera de estos otros episodios, en el Instagram, en las exposiciones o en lo que se venga. Nos Cuídense. vemos, muchas gracias.